lucero de la mañana nazca en nuestro corazón. Bendita senda que el Señor trazó, llena de gozo, paz y felicidad. Esta bendita senda jamás la vio ave, ni ojo de buitre jamás la miró. De raíz trastornó los montes y los ríos en su nacer. Sus ojos vieron lo apreciado y lo escondido sacó a la luz. Bendita senda que el Señor trazó, llena de gozo, paz y felicidad. Jesús el Cordero descubre esta senda, cual sacerdote administra. Senda que el Señor trazó, llena de gozo, paz y felicidad. Gloria a Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y el vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visite. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Estamos alegres en este día por la linda oportunidad que el Señor nos concede estar reunidos en esta hermosa tarde, en este lugar, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los ministros, Dios bendiga a los líderes de jóvenes, los presidentes, los directivos y toda la iglesia en general. Que el Señor Dios les bendiga. La sociedad de jóvenes, apóstoles y profetas de la iglesia Emanuel, donde pastorea nuestro amado Cristino Fuentes y nuestro copastor Miguel Martínez, se nos es un privilegio presentar el tema titulado Volviendo a la senda antigua. Con esto, hermanos, queremos dejar claro que no queremos confrontar a nadie. Esto lo hacemos, hermanos, con el único propósito de honrar y engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él se merece la gloria, solo Él se merece la honra y no nosotros. Introducción. Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Es importantísimo notar el consejo bíblico sobre la senda antigua. Según el diccionario, senda significa camino estrecho. Desde el comienzo del ministerio de Jesucristo y el seguimiento del Santo Evangelio en los Hechos de los Apóstoles hasta hoy en día, muy pocas iglesias han permanecido en el camino estrecho, pero un gran porcentaje de iglesias a nivel mundial tienen nombre de que viven, pero están muertas. Muchas son las razones por las cuales la iglesia ha venido cediendo a tal grado que ya no se tiene la suficiente valentía para llamar al pecado por su nombre. Ya no se estorba a los que liberadamente pecan, blasfemando así de la obra del Señor. Pero todo ministro del Señor tiene una gran responsabilidad de hablar la palabra tal como está escrita y no como los hombres quieren. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1: te encarezco delante del Señor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo. Precisamente en estos tiempos, muchos falsos ministros, por no decir ministros de Satanás, están predicando fábulas, filosofías, cuentos de viejas, anécdotas, chistes, congraciándose así con el pueblo, buscando los mensajes, popularidad y aceptación del pueblo y aplausos. Ya no se quiere sufrir por el mensaje de Cristo, ni ser vituperado, ni ser vituperado, y que los grandes hombres de Dios, como los santos profetas, los apóstoles, entre otros hombres de renombre en la historia de la iglesia, que murieron por denunciar el pecado y la corrupción. Somos mejores nosotros que ellos para no sufrir. ¿Has entendido realmente lo que significa ser ministro de Jesucristo? Varón de Dios, tú que predicas, compara tu mensaje con el mensaje de los santos profetas, con el mensaje de los apóstoles, y predica la palabra tal como está escrita. Y si no se parece tu mensaje, detente por un momento, vuélvete a Jehová, humíllate ante su presencia y vuelve a la senda antigua. La condición caótica en la que se encuentra el pueblo del Señor se debe al descuido de pastores y ministros que no han cumplido con la responsabilidad que es la exhortación y la reprensión bíblica. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás un fiel ministro de Jesucristo, nutrido de la buena palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Precisamente en estos tiempos, el mensaje de Jesucristo se ha reducido a temas raros. Se les da duro a los que no ofrendan y a los que no diezman, pero no se quiere tocar a los que pecan y andan desordenadamente. El mensaje de Dios tiene que ser completo. Es bueno hacer esto sin dejar de hacer lo otro. ¡Aleluya! Numerosos pasajes de las Escrituras nos advierten sobre el peligro de desviarnos de la verdad. Pablo dice a los Corintios capítulo 11 versículo 3: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy es lastimoso oír hombres
que tiran por el piso lo que por años han predicado. La pregunta es ¿por qué? Porque la serpiente los engañó. Lo que para muchos era pecado, hoy lo llaman bueno, porque la serpiente los engañó. Muchas cosas que destruimos las hemos vuelto a recoger, mientras la Biblia dice en Gálatas capítulo 2 versículo 18: porque si las cosas que destruí, estas mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y en Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Paraos en los caminos significa detenerse, hacer un análisis profundo, revisar nuestros pasos y evaluar nuestra vida. Si estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra propia voluntad. Ya no es tiempo de vacilar, ya no es tiempo de dormir. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 versículo 14: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Se ha llegado el tiempo de definirnos si somos de Dios o no lo somos. Si somos de Dios, no debemos caminar conforme a las corrientes de este mundo. Debemos ser diferenciados por una diferencia drástica. Porque si el mundo a Cristo no lo conoció, tampoco el mundo os conocerá a vosotros. Tampoco el mundo os conocerá a vosotros. Gloria a Dios. No sabéis, tampoco os conocerá a vosotros. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 4 que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿O no sabéis? O cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay un reto gigantesco para pastores, para ministros, para maestros y diáconos a volver a la sana doctrina, a aquella palabra que redarguye de pecado, que quebranta los corazones y llama a un arrepentimiento con lágrimas. Pastores y ministros son responsables de la condición en la que se encuentra la grey del Señor. Pastores deben amar a Dios sobre todas las cosas, porque si aman a Dios, entonces amarán la grey del Señor. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice: apacienta mis corderos. Todo ministro del Señor debe estar entregado a Dios más que todos para apacentar el rebaño que es la iglesia del Señor. Apacentar significa cuidar intensivamente, significa alimentar, nutrir, desparasitar, entre otras cosas, que todo el que ha sido llamado por Dios a predicar lo sabe muy bien. El llamado a la iglesia hoy es que nos acerquemos a Él, que nos volvamos a Él. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Gloria al Señor.
Y los demás jóvenes con el desarrollo del tema. Dios les bendiga. Volver a las sendas antiguas es volver al temor y a la obediencia del Señor, mas el que no lo haga será condenado por ejercer un liderazgo espiritual. Como dice en Salmos 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que hace justicia y habla verdad en su corazón, no solo en su corazón, sino en todo tiempo ejercer un ministerio como ministro o maestro. Amén. Jeremías 24:6. Pondré mis ojos sobre ellos para bien y los regresaré a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Amén. Revelación de los tiempos postreros. Ya la Biblia nos enseña cuáles son los peligros de los tiempos finales. El que ignore las escrituras caerá fácilmente, pues está escrito: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La apostasía está a la luz del día, y de la palabra nadie puede decir que está confundido. Si sigues la sana doctrina, esas palabras sólidas te mantienen firme, porque poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Pero Pablo el apóstol nos dice que esos hombres no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesto a todos, así también como le fue la de Janes y Jambre que resistieron a Moisés. Así como se han levantado tantos apóstatas, también Dios ha levantado a los hombres que los dilucian y los ponen a la luz de todo el mundo. Amén. Reconociendo nuestras faltas. El reconocer nuestras faltas es un buen principio que nos permite evaluar el estado de nuestra vida espiritual, para que cuando nos vayamos a Dios, Él nos reciba con sus brazos abiertos. Isaías 12:1 dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo volverse al mal camino? Jeremías 6:26 dice: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destructor. Estas palabras declaran la cruda realidad solo en caso de no atender el llamado de Dios y decidimos seguir en la obstinación de nuestros pecados. Amén. ¿A quién preguntaremos sobre la senda antigua? Hay muchos ofreciendo conceptos, opiniones, ideas, falsos consejos, doctrinas de hombre. Por eso, volverse a Jehová es volver a la Biblia, hacernos seguidores de Cristo y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Preguntaremos por el camino, la ley, los salmos, los profetas de Cristo y los apóstoles. Dicho de otra manera, a los 66 libros de la Biblia, Dios se dejará encontrar. 2 de Crónicas 15:4. Amén. El camino derecho es un solo camino que nos lleva al Padre, y ese camino es Dios. La Biblia dice que este camino es estrecha, cuya puerta es angosta. Difícilmente se puede extraviar cuando se obtiene el consejo de la palabra de Dios. Cuando se menosprecia la palabra de Dios y se obtienen las ofertas del enemigo, su fin será como el camino de Balaam. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2:15: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Cuando se toma la decisión de hacer las cosas por conveniencia y no por convicción, nuestro final será desastroso, sin importar quiénes fuimos o qué cargas tuvimos dentro de la iglesia. Si no estás dispuesto a moverte en tu mal camino, Jehová no responderá por tus acciones. Amén. Una confesión temprana de nuestros pecados nos garantiza amplio perdón de Dios. Pero cuando nosotros decidimos ocultar nuestros pecados, nunca prosperaremos. Al contrario, la ira de Dios será sobre los hijos de desobediencia. Saúl confesó, pero fue tarde. Pensemos nosotros, queremos a... Amén. Camino de santidad. El pueblo de Dios se había desviado de la senda de justicia para seguir la senda de la idolatría y la iniquidad. El camino de Dios es un camino puro, santo, espiritual y sagrado. En Hebreos 12:14 dice: seguir la paz y la santidad con todos, en la cual nadie verá al Señor. Amén. Volver a la senda antigua es establecer las autoridades espirituales en la iglesia como están escritas en su palabra: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores.
Esto es su único modelo y por años fue marginado, escondido y alterado por otras cosas. Pero llegó la hora al modelo bíblico, escritural y teocrático, Dios gobernando a través de las autoridades espirituales en la iglesia. Dios llevando al cuerpo santo a un crecimiento perfecto y sano. No es para exhibirse, sino para perfeccionar a los santos, para que todos lleguen a la misma medida de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Qué es la senda antigua? La senda antigua es el modelo de la iglesia primitiva, donde el ministerio quíntuple constituía la función eclesiástica completa, colaborando entre sí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, con el objetivo único de que la iglesia creciera en todos los aspectos, para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Sufrimiento en el camino del Señor. Todo aquel que quiere mantenerse firme en el camino santo de Dios sufrirá en estos postreros días ataques externos e internos, es decir, de los inconversos de afuera y de los impíos de adentro. La Biblia dice, según el Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Y también todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. El camino de Dios es santo. Recuerda que Dios nos ve en todo lo que hacemos y no debemos jugar con el pecado ni con la carne. Dios es un Dios santo y antes que pidamos cualquier cosa, primero tenemos que ponernos a cuentas con Él. La Biblia dice que si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, podemos caer fácilmente. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Amén. Volvamos arrepentidos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay arrepentimiento o hay remordimiento? Según San Mateo 27:3-4 dice que en el corazón de Judas hubo remordimiento. Esto obviamente no es un buen elemento que nos permitirá reconocer nuestras faltas. Dios llama a un arrepentimiento, no a un remordimiento. El arrepentimiento con llanto, gemido con dolor, nos hará rasgar nuestros corazones y no nuestros vestidos. Isaías 58, amén. Mejorar nuestros caminos. Como dice Jeremías 7:3 dice, es deber de todos los días y de todo cristiano buscar la senda del amor, la rectitud y el espíritu, y dejemos nuestras veredas y sigamos a Cristo de la Biblia, un Cristo que nos exige buscarle a Él primero, su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33, amén. Se supone que mientras el mundo empeora, la iglesia mejore, ya que nosotros somos luz y el mundo está en tiniebla. Dios constantemente supervisa la tierra para ver a los hijos de los hombres y también a los que hemos recibido potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero la diferencia debe ser racional, pero la decepción de hoy en día que no se distingue el creyente entre los impíos. La Biblia dice en Génesis 6:11-13, y se corrompió la tierra delante de Dios, y he aquí que estaba corrompido, y toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, aleluya, he decidido el fin de todo el ser, porque la tierra se llenó de violencia por causa de ellos.
el versículo dice que había corrompido su camino, lo que indica que no se detuvieron de analizar su vida para volver al camino correcto. Amén, gloria a Dios. Tiempos peligrosos. Los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, tanto para el cristiano como para el mundano, ya que ser religioso o miembro de una iglesia no es lo que salva, sino el hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es por eso que hay muchos cristianos hoy en día que se proclaman ser hijos de Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario. El apóstol Pablo exhorta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque si siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas si siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por tanto dice: no os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Volver a la senda antigua es volver a recibir palabra del Espíritu que dé vida a la iglesia, palabra que te confronte con la verdad, palabra que te cambie, que te sane, que te discipline, palabra que te prospere y que te libere, palabra que te dé victoria, palabra que haga algo permanente en tu espíritu, palabra que te produzca un efecto en tu vida, palabra de revelación que te saque de donde estés y te lleve a aguas profundas, así como lo hizo Ezequiel en el capítulo 47, versículo 3 al 5. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en sus manos, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, y luego midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río ya no se podía pasar sino a nado. Y tú, no te conformes con el agua a los tobillos, ni a las rodillas, ni tampoco a los lomos. Tírate a nadar en la profundidad del río del Espíritu Santo de Dios, que vuelva a correr por tu interior Espíritu Santo como ríos de agua viva. Amén. No rehuses volver a la senda antigua. Judá rechazó el llamado de Dios. Era un pueblo rebelde, pecador y corrupto, que buscó consejo de todos menos de Dios. Al igual que ellos, Dios hace un llamado hoy a su pueblo a confiar en Dios y no en el hombre. Isaías 31 dice: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para cobijarse con cubierto y no de mi espíritu. Nunca debemos pasar por alto a Dios y las instrucciones que Él nos ha dado. Amén. Para volverse a Dios requiere fe, un entendimiento pleno de su voluntad, sometimiento a su palabra, principios, estatutos, sobre todo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22. Amén. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de un liderazgo verdaderamente espiritual. Hombres tales como los apóstoles, que se ocuparon sosegadamente en la oración y la predicación, según lo expone el libro de los Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y ministerio de la palabra. En estos últimos tiempos, la gente que anda de acuerdo a los deseos de la carne, que no tienen visión de Dios, que no buscan la unción, son un estorbo en medio de los tiempos de restauración. Es necesario un liderazgo ungido, con visión y compromiso, no con los hombres, sino con Dios y su palabra. Amén. Vuelve ahora y no mañana. Vuelve ahora en la amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Tome ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ufir. Amén.
Reflexionemos. No se puede reflexionar en el ajetreo de una vida afanada. Por eso el profeta dice, párense, ¿qué significa? Deténganse, sinónimo para definir cesar. Alto, un momento, no hacer más. Escudriñemos nuestros caminos. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, mas tú nos perdonas. Lamentaciones 3:40-42. Amén. ¿Hasta dónde nos hemos desviado de la sincera fidelidad de Cristo? Porque muchos cristianos viven en rotundo fracaso, es porque esta generación tiene más tiempo de navegar por las redes sociales y es allí cuando escuchan falsas enseñanzas y no escudriñan las Escrituras. Tengamos cuidado y seamos como los creyentes de Berea, cuando llegaron Pablo y Silas y dicen, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaron las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Amén. Volviendo a la senda de la obediencia, el mensaje de Dios para su pueblo es que se arrepienta y se vuelva del mal camino y se aperciba del mal que viene hacia cada uno de vosotros. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere en nosotros una vida de integridad, elevando nuestras normas de santidad y pureza, ya que somos llamados hijos de Dios. Pablo nos dice en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad y verdad. Gloria a Dios. Abandonar y huir. Isaías 55:7 dice, abandona el impío su camino y el inicuo sus malos pensamientos. No se puede abandonar algo y seguir coqueteando con lo mismo. Pablo dice, huid de la fornicación, huid de la idolatría, huid de la corrupción que hay en el mundo. Y si las mismas cosas que desechare, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Así que debemos hacer un abandono total del mal camino y volvernos a Cristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Ya no más huesos secos, ya no más de vivir de apariencia y no de profundidad espiritual. Dios va a comenzar a desenmascarar y a revelar. Llegaron los días en que sus ungidos te mirarán y podrán ver tu corazón y te lo descubrirán como Ananías y Zafira. Un don de discernimiento y revelación de la condición espiritual del pueblo llegará a su iglesia. La gente literalmente temblará ante los ungidos de Jehová. No podrán levantar los ojos y mirar porque se descubrirá su hipocresía, sus pecados, sus placeres. Es tiempo de levantarnos, pueblo de Dios. Ya no es tiempo de dormir ni de vivir en los deseos de la carne. Romanos 8:6 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Obedezcamos a nuestros pastores. Todo pastor que hace honor a su oficio y enseña tal como Dios le demanda es digno de ser respetado y tomado por digno de doble honor. Este ministerio es sumamente importante, ya que ellos darán cuenta por la iglesia delante de Dios. Un pastor está para cuidar, alimentar, proteger y guiar. Un buen pastor predica la buena palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y no solo esto, sino que también redarguye, reprende y exhorta con toda doctrina y palabra. Cuando se tiene un pastor así, la iglesia vive en santidad. Amén. Principios de la iglesia primitiva. Volver a la senda antigua es volver a obedecer la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo y perseverando en la sana doctrina y también teniendo armonía unos con otros. Asimismo, orando en todo tiempo, eliminando conceptos de hombres y reglamentos humanos, los cuales dañan y confunden a las iglesias.
Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Amén. Volver a la senda antigua es volver a la senda antigua. Es la necesidad de la iglesia de volver a Dios y mantenerse dentro de la dimensión de la unción de Dios y del poder. Gloria a Dios. Y autoridad, milagros, sanidades y prodigios. Volver a la senda antigua es volver. Es la necesidad de la iglesia de mantenerse siempre en el camino del Señor sin extraviarse a diestra ni a siniestra, siendo dirigida por el Espíritu Santo de una manera total y no parcial, ya no más por nuestra cuenta, ni con habilidades humanas, ni pensamientos intelectuales de hombres, sino con la total y absoluta dependencia del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Vuelve a lo correcto. Volver a lo correcto es desechar las tradiciones y costumbres paganas que han contristado el Espíritu Santo y ha paralizado el desarrollo espiritual en el pueblo de Dios. Asimismo, de entrar en el secreto de Dios en oración para discernir y oír la voz del Señor cuando nos habla. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Amén. Advertencia. Jeremías advirtió al pueblo de Judá y Jerusalén la destrucción que vendría si no se arrepentían. El arrepentimiento consiste en volverse a Dios. Jeremías 6:1 dice, huid hijos de Benjamín en medio de Jerusalén y tocad bocina en Tecoa porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Amén. Jehová probó el pueblo. El profeta Jeremías probó el pueblo como el platero prueba la plata, pero todo era escoria. 70 años de esclavitud quitaría la escoria al pueblo rebelde antes de volverse a Jehová. Jeremías 6:28 dice, todos ellos son rebeldes, contradictores, chismosos, corruptos, son bronce y hierro. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada serán llamados porque Jehová los desechó. Amén. Volviendo a la senda antigua, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida son las huellas de Jesús, el camino de la salvación, la senda derecha para vuestros pies, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6. Marcos 9:45 dice, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos la cosa que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda nación recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si despidemos una salvación tan grande? Dios sigue hablando hoy a los perdidos, pero también a la iglesia, a un primer amor con Él, donde Dios se priora en nuestra vida. Amén. La senda antigua no hace referencia a las iglesias 70 ni 80, ni del siglo XIX. La senda antigua ha sido un camino de fe, de integridad y santidad, donde Dios es exaltado y amado. Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto implica fuerzas, voluntad, entendimiento y pasión. Amén. La misericordia de Dios es infinita. A pesar de nuestros extravíos, en 2 de Timoteo 2:13 dice que si nosotros somos infieles, Él parece fiel, pero su carácter no puede tolerar el pecado. Por eso el llamado paros, deténganse y valen y analicen. Es un único cambio de actitud, de acción y de pensamiento. Debemos de transformarnos en medio de la renovación del Espíritu Santo. Amén.
Retomando el camino. Para volver del extravío al camino es necesario evitar los hombres malos en todos aspectos en cualquier ministerio. Cuando Pablo habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos, dice que serán amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. A estos dice evita. Amén. Es la necesidad de la iglesia de volver a Dios y mantenerse dentro de la dimensión de la unción, de Dios y del poder, la autoridad, milagros, sanidades y prodigios. De la senda antigua es la necesidad de la iglesia de mantenerse siempre en el camino del Señor, sin apartarse a diestra ni siniestra, siendo dirigida por el Espíritu Santo, de una manera total y no parcial, ya no más por nuestra cuenta, ni con pensamientos intelectuales, ni con habilidades humanas, ni con pensamientos intelectuales del hombre, sino con absoluta y total independencia del Espíritu Santo, como hijos de Dios. Amén. Amén. Dios nos está llamando que volvamos a la senda antigua, la senda de la obediencia, la senda de la santidad e integridad en nuestras vidas. Dios nos está pidiendo que seamos sal en este mundo, porque si la sal se desvanece, no sirve más para nada, sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. Dios le pide hoy a su pueblo que se separe del mundo, porque la iglesia no es cualquier cosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere en nosotros una vida sin concesiones, elevando nuestras normas a la santidad, pureza y mansedumbre. Amén. Moisés dio a conocer los caminos de Jehová a los hijos de Israel. Al morir Moisés y Josué, el pueblo se apartó de Dios. Aprendieron las costumbres de los pueblos de la tierra, se mezclaron con ellos, comenzaron a adorar a sus dioses, no escucharon a sus profetas, no amaron a Dios ni a su palabra, desecharon sus mandamientos, abandonaron el camino de la impiedad. Abandonaron el camino de la impiedad. Ya no se avergonzaban de hacer abominación delante de él. Comenzaron a practicar la injusticia, la iniquidad, la idolatría y el pecado, por lo cual Dios decreta un juicio contra su pueblo. Jeremías capítulo 6, versículo del 6 al 8. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. El llamado de Dios aquí es claro: corrígete, Jerusalén. Es el mismo llamado de Dios para la iglesia de hoy en día: corregirnos del camino de la hipocresía, corregirnos del camino del odio, del rencor y la raíz de amargura, y retornar al camino santo de Jehová, camino de amor, camino de paz, camino de santidad. Amén. ¿Quién es el que ha dicho: paraos en los caminos, mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él? No es otro sino Jehová. Dios tiene un gran interés en que renovemos nuestros días como al principio y nos volvamos a él. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que él está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y el inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarle. Es cierto que la humanidad misma camina hacia lo nuevo, lo masivo, lo moderno, lo atractivo, la moda, lo desconocido, pero ¿qué busca el hombre? Nosotros no caminamos conforme a las corrientes de este mundo, y aunque el mundo los vea extraños, no importa. Primera Pedro 4:4 dice: a ellos les parece cosa extraña que vosotros no caminéis en el mismo desenfreno y desilusión, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén.
consecuencias de seguir por el camino equivocado. Cuando el pueblo se desvía por su propio camino, no hay quien haga justicia, no hay quien gima por el pecado, no hay quien estorbe el pecado, ni llame al arrepentimiento. Al final de esto es desastroso. Jeremías capítulo 6, versículo 13 y 14 dice que desde el más chico hasta el más grande de ellos, todos siguen su propia avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Dice que curan la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Pero Dios quiere que su pueblo se vuelva de sus caminos y se arrepienta de su pecado, porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Amén. Dice el profeta en su libro: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Es cierto que la Biblia es un libro antiguo, pero para nada es anticuado, porque contiene un mensaje vigente que edifica, por tanto es palabra viva y eficaz. Estamos en los últimos tiempos de la iglesia moderna, por tanto el justo por la fe vivirá. Dice el Señor: no hagáis enojar mi Santo Espíritu, ni contristéis el Espíritu Santo con el que fuiste sellado. Todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Fiel es Él que os llamó, el cual también lo hará. Amén. Volver a la senda antigua es volver al temor de Dios, al temor del Señor. Aquellos que lleven una vida de integridad serán bendecidos por Él, mas aquellos que no lo hagan serán maldecidos. Así lo dice Deuteronomio 28, más especialmente aquellos que ejerzan un liderazgo espiritual. Oh Jehová, ¿quién estará en tu monte santo? ¿Quién morará en tu tabernáculo? ¿Y quién estará en tu monte santo? El que anda en integridad y habla justicia y habla verdad en su corazón. Jehová lo sabrá por el profeta Malaquías y dice: el hijo honra al padre y su siervo a su señor. Y si yo soy padre, ¿en dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Isaías nos dice: a Jehová de los ejércitos santificad, sea a él vuestro temor y a él vuestro miedo. Amén. El buen camino. Hay un dicho que dice: todos los caminos conducen al cielo, y la gente lo entiende en el hábito religioso. Todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones buscan lo mismo. Pero en el libro de Proverbios nos advierte, en el capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aquí no hay cuestión de cómo le parezca el camino. Hay que estar seguro. A pensar que no nos parezca derecho, nuestra responsabilidad es obedecer la palabra de Dios que dice: paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua cuál sea el buen camino y andar por él. Si pensamos que vamos bien, Dios nos dice en Isaías 55, versículos 8 y 9: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Amén. Un corazón para Dios. Cuando nos vamos de la presencia de Dios, se muda nuestro corazón, pero cuando venimos a Dios se transforma nuestro corazón. Nabucodonosor estuvo 7 tiempos con corazón de bestia por su arrogancia. Jeremías 24:7 dice: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Las sendas antiguas. Uno podría pensar: ¿para qué me sirven hoy estas sendas antiguas, habiendo otras sendas mejores y más modernas, más de acorde con el tiempo en que vivimos? Es por esto que el hombre tiende a desechar lo antiguo y a abrazar lo nuevo. Por ejemplo, la tecnología, los medios de comunicación y los medios de transporte. Y los resultados se ven rápidamente. Pero tanto ha avanzado la ciencia
que todo lo antiguo lo hemos catalogado como obsoleto, es decir, lo hemos dejado en el olvido, cuando en realidad, amada iglesia del Señor, esto no debe ser así. Por tanto, si nos hemos extraviado de las sendas antiguas, es necesario que nos detengamos y le digamos al Señor, como dijo el salmista en el Salmo capítulo 25 versículo 4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque solo tú eres el Dios de mi salvación, y en ti he esperado todo el día. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Acuérdate de tu misericordia por tu bondad, oh Jehová. Volver a las sendas antiguas es volver al primer camino que Dios nos marcó. ¿Y cuál es este camino? Deuteronomios capítulo 5 verso 33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os mandó, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ese camino es muy antiguo, pero nunca dejará de existir, porque muchos años después apareció el verbo de Dios diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que saber que todo lo nuevo es perecedero, no es eterno, pero los principios de Dios nunca se envejecen, no son anticuados y nunca pasarán de moda. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 verso 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Así que, amado hermano, si sientes que estás extraviado de las sendas antiguas, detente por un momento. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Amén. El último llamado. Él está enfocado en la iglesia a un arrepentimiento verdadero. Se supone que los líderes deberán combatir el pecado para que el pecado domine más en la congregación. Pero cuando el pecado ha avanzado mucho, que de tal manera no se puede sacar, entonces hay que sacar lo único bueno que queda. Como dice Jehová por medio del profeta Jeremías: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, el mensaje era específicamente para el justo Lot, que afligía su alma ver la nefasta conducta del pueblo corrompido. Lo que hizo Dios en aquellos tiempos no fue sacar el pecado, sino sacar al justo. Lo mismo Dios en estos tiempos: sacar al justo en el arrebatamiento de la iglesia. Quieres viajar con los santos, arregla tu vida, porque viene pronto por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y te aseguro que si no quieres pasar por el proceso de limpieza, te quedarás a castigo eterno. Amén. Zacarías 1:3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ellos. Jeremías 33 versículo 6 dice: clama a mí y yo te responderé. Isaías 55 versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Vemos claramente la iniciativa de nosotros como lo que necesitamos. Debemos devolvernos convertidos, arrepentidos de todo corazón a Jehová. Muchos cristianos, cuando escuchan las palabras arrepiéntese y abandonen sus pecados, creen que solo es para los inconversos. Muchos creen que por el hecho que se llaman cristianos o van a una iglesia determinada, creen que Dios tiene la obligación para perdonar sus pecados, y esto no es así. En Apocalipsis podemos ver 7 cartas mandadas a 7 iglesias, y a 5 de ellas se les ordenó a abandonar sus pecados y que se arrepintieran. En lo contrario, ellos corrían el peligro de desaparecer como una iglesia. Y en estos tiempos, Jehová dice a su pueblo: arrepiéntese y abandonen sus pecados, porque el día del juicio ya viene. Amén. Arrepentidos y convertidos, el pecador arrepentido vuelve con facilidad a caer en el mismo fango, porque el evangelio no se trata solo de arrepentimiento, sino también de convertimiento, y este sí es regenerado. Pero hoy en día en las iglesias hay mucho cristiano degenerado, y esta condición constituye uno de los problemas más grandes de las iglesias del Señor.
porque el degenerado es muy mal ejemplo para los demás con su rebeldía de querer llevar un evangelio torcido tal y como lo son ellos. Pero Pablo advierte a Timoteo sobre el carácter de estos hombres: serán sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Alerta, pueblo, abre bien los ojos, porque el hombre mira lo de afuera, mas Dios mira el corazón. No te dejes llevar por el palabrerío, el carisma o la buena oratoria en púlpito. Escudriñad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Amén. Preguntad por las sendas antiguas. Las sendas antiguas se refieren a los caminos ya experimentados, a los senderos ya probados. Son sendas que los antiguos hombres de Dios caminaron por ella. Tales hombres como Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés, Josué, los jueces, los profetas y los grandes reyes. Como podemos ver, no hay manera de perderse, pero es sorprendente cómo la Biblia no esconde las debilidades ni los errores de los antiguos. Lo que quedó inscrito para nuestra enseñanza quedó inscrito, y para ver la recompensa del que se mantiene firme hasta el final y las consecuencias del que se desvía por su propio camino. David decía en el Salmo 5:8: guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Y en el Salmo 17:5 nos dice: sustenta mis pasos, oh Jehová, para que mis pies no resbalen. Pero en el Salmo 1 nos viene hablando sobre la recompensa de los justos y los pecadores, y el agrado que tiene cada uno ante Dios. Y nos dice: es bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, él da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino del justo, mas la senda de los malos perecerá. Mi amado hermano, si aún estás caminando en esta senda, procura seguir en ella. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Sigue adelante. Este es el único camino que Dios nos ha marcado, que Dios nos ha dejado. No te salgas de él. Y si aún no estás caminando en él, procura buscarle antes de que sea demasiado tarde y no puedas encontrarle. Amén. Andar por él. Esta es la clave de todo cristiano. De nada serviría buscar detenidamente y hasta encontrar el buen camino si no estás dispuesto a andar por él. Esta fue la respuesta del pueblo de Israel durante el tiempo de Jeremías. Ellos dijeron: no andaremos. Esta es y puede ser la diferencia en tu vida. ¿Estás dispuesto a atender la llamada de Dios para tu vida? Jesucristo claramente dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Conclusión: en estos tiempos donde la iglesia sufre de muchos males, o lo que se llama humanismo, formalismo, liberalismo, materialismo, estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1: también debes saber esto. Significa que aparte de conocer la palabra de Dios, tenemos que identificar nuestros enemigos. Estos son los enemigos de la cruz de Cristo y del Evangelio, pero se llaman cristianos. Y Pablo dijo que en los postreros días vendrán, y estamos en los postreros días de tanto super ungido, super apóstol, super profeta,
y la última moda que ha salido, llamada apostolitis, que es un término que ni el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española reconoce. Se ha esparcido por toda la cristiandad y la proliferación de predicadores plásticos que están apartando a los fieles de la Biblia para centrarlos en sí mismos, pretendiendo convertir a la iglesia del Señor en una clínica de terapia psicológica y al Señor en un cajero electrónico, al que quieren obligar a cumplirle sus propios deseos a través de pactos y declaraciones que se asemejan más a las prácticas de la metafísica que al ejercicio de una fe bíblica. Dado la enorme crisis en la que se encuentra la iglesia, casi en forma universal, es necesario profundizar más sobre este tema, sobre las cosas que han dañado gran parte de la que se llama ser la novia de Jesucristo, ya que sin lugar a dudas, la iglesia está pasando por su peor crisis espiritual, llegando en estos precisos momentos al punto de casi no diferenciarse del resto de las religiones del mundo. Dios siempre ha querido que su pueblo no se mezcle con lo inmundo, ni mucho menos que participe de obras infructuosas del enemigo. El que es santo, que se santifique más. El que es inmundo y no quiere limpiarse, pues que siga en la inmundicia. Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando se trata de volvernos a Jehová, hay que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mantengámonos alerta en estos postreros días. Volver a Dios en estos últimos tiempos no es una opción, sino una obligación. Si queremos ser salvos, hay que arrancar toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Jehová dice por medio del profeta Isaías: me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu astaño, y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Mas los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejaron al Señor serán consumidos. Vale la pena humillarnos, arrepentirnos y santificarnos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Afuera todo lo que nos aparta de la fidelidad hacia Dios, cosas tales como humanismo, filosofías, intelectualismo, conocimiento y ciencia por encima del Espíritu de Dios, autoexaltación, religiosidad, legalismo, formalismo, liturgia, idolatría, mundanalidad, egolatría, anarquía, autoridad posicional y señorío sobre la grey del Señor. Por lo tanto, hay que combatir contra el pecado. Pastores, ancianos, ministros, maestros y todos los hijos de Dios
tenemos una gran responsabilidad pese a la oposición. Hebreos capítulo 12 versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. No nos extrañemos del mensaje que reprende, que exhorta, que nos llama al arrepentimiento y a la santidad. Escapa por tu vida y no mires tras ti. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Amén. Y esta ha sido nuestra participación. Que el Señor les bendiga a todos. Pude oír a medianoche un llanto desesperado. Era de 5 mujeres sin aceite separado. En mi visión pude ver 5 mujeres corrían pidiendo al que tenía: dame aceite, por favor. Ya cerrada la puerta, se raspaba el vestido y con llanto y con suspiros amargura demostraban. Ya cerrada la puerta, la voz por descuidada que fuimos, vino Cristo y nos dejó. Ya cerrada la puerta, se raspaba el vestido y con llanto y con suspiros amargura demostraban. Ya cerrada la puerta, gritaba en alta voz, por descuidada que fuimos, vino Cristo y nos dejó. Solo ha sido una visión, pero puede ser muy cierto que Cristo en cualquier momento puede aparecer. Recibirte no podrán con la lámpara vacías. Yo lamento tu agonía, yo lamento tu agonía, porque aquí te quedarás. Ya cerrada la puerta, se rastraba el vestido y con llanto y con suspiros amargura demostraba. Ya cerrada la puerta, gritaba en alta voz, por descuido
no ha sido una visión, pero puede ser muy cierto que Cristo en cualquier momento puede aparecer. Recibirte no podrán con la lámpara vacía. Yo lamento tu agonía, lamento tu agonía, porque aquí te quedarás ya cerrada la puerta, cerraste el vestido y con llanto y con suspiro amargura demostraba, ya cerrada la puerta, gritaba por descuido que fuimos, vino Cristo y nos dejó. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, que todo haya sido para la honra y la gloria del Señor y para edificación de cada uno de nosotros. Así que saludo a toda la congregación presente y bueno, hasta aquí ha sido nuestra participación y nos vemos en la próxima convención.